¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano. Bienvenido a Punto y Contrapunto. El presupuesto de egresos de la Federación 2022 no está sujeto a negociación. El presidente López Obrador no está dispuesto a negociar el PEF con la reforma eléctrica, así lo ha dicho, pero la oposición presentará su propio proyecto de presupuesto. ¿Qué opina la mesa al respecto? Veremos a ratito. Además, el presidente critica por cuarto día consecutivo a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM. Dice que se ha hamburguesado y que si quieren hacer algo, pues que hagan algo y critiquen el neoliberalismo. Porque el presidente arremete contra la máxima casa de estudios. Y en Guerrero, el matrimonio infantil es, o no excepción, es el segundo estado con el mayor número de mujeres matrimoniadas o casadas antes de los 18 años. Pero el presidente López Obrador de este tema no quiere hablar. Veremos qué piensa la mesa. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. No se pueden quitar recursos al pueblo, esto dijo ayer el presidente López Obrador, al ser cuestionado sobre la posibilidad de modificar su propuesta de presupuesto de egresos para 2022. Y es que los partidos de oposición plantearon un presupuesto alterno que quite parte del presupuesto programado para las grandes obras del sexenio para revivir programas como estancias infantiles. El presidente dice que no está dispuesto a cambiar la distribución de recursos planteada en su presupuesto, ni siquiera a cambio de tener los votos que necesita para aprobar su propuesta de reforma a la industria eléctrica. Veamos el contexto. Las bancadas del PRI, PAN y PRD presentarán su propio proyecto de presupuesto. La semana pasada, los líderes de estas bancadas en la Cámara de Diputados expresaron su rechazo al presupuesto presentado por el Ejecutivo Federal, que se prevé será discutido esta semana. Informaron que presentarán un proyecto de presupuesto alterno para recuperar programas sociales que han desaparecido, como las estancias infantiles y el Seguro Popular. El presupuesto alterno planteará destinar 148,000 millones de pesos para esto, producto de un aumento en la estimación del precio del petróleo y un recorte del 20% a las megaobras. Este lunes el presidente López Obrador rechazó la posibilidad de ajustar el presupuesto porque dijo no se puede quitar recursos al pueblo ni se puede detener el desarrollo del país para beneficiar a minorías. Añadió que no aceptará modificaciones a cambio de votos a favor de su iniciativa de reforma a la industria eléctrica. El pasado 5 de octubre el presidente llamó al PRI a votar a favor de esta reforma que busca dar a la CFE personalidad jurídica propia. El líder del PRI, Alejandro Moreno, respondió que su partido decidirá su voto cuando tenga toda la información sobre la iniciativa, pero la senadora priista Claudia Ruiz Massieu dijo que está abiertamente en contra. Por tratarse de una reforma constitucional, la propuesta necesita 2/3 partes de los votos legislativos en cada cámara. En diputados necesita que 334 de los 500 la apoyen. Morena y sus aliados suman 277 escaños. Punto y contrapunto. Luego con gusto Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, querido Genaro, compañeras, compañeros y compañeres. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches. Bienvenido. Laura Aro regresa a esta mesa, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Genaro, muy bien, con el gusto de saludarles a todos. Bienvenida. Y también regresa Luis Fernández, secretario nacional de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Luis? Bien, todo muy bien, Genaro. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué les parece si empezamos con la diputada, que le toca precisamente analizar este proyecto de presupuesto? ¿Qué te parece la postura del presidente? Nada está sujeto a negociación, tiene que pasar prácticamente como lo mandó el secretario de Hacienda y como la mandó la misma presidencia este proyecto, ni siquiera por los esperados votos que necesita Morena para la reforma de la industria eléctrica, votos que, por cierto, dependen de tu partido, el PRI. ¿Cómo lo ves? Pues me diría y les compartiré a todos que la Cámara de Diputados es un poder autónomo, que no es la aduana de trámite de Palacio Nacional y que aunque la mayoría con sus aliados, aunque Morena con sus aliados, parece que están solamente con la intención de levantar las manos a ciegas por la indicación del que habita en Palacio Nacional, pues nosotros no lo creemos así. Nosotros lo que hemos dicho y lo que hemos estado diciendo una y otra vez, junto con nuestros aliados del PAN y del PRD, es que necesitamos hacer un análisis muy serio y presentar en próximos días, el próximo lunes, el presupuesto alterno. Mira, es que aquí el gran tema no es que el presidente, como todas las mañanas lo dice, quiera convencer o no a los diputados o a las diputadas.
que convenza a los millones de mexicanos que hoy en este presupuesto no hay un solo programa, por ejemplo, para la reactivación económica, hay un exacerbado gasto social y que si bien estamos a favor de los programas sociales, es un presupuesto que es ineficiente, porque con más dinero para los programas sociales, hoy se están generando 4 millones de nuevos pobres. ¿Qué también decir de este presupuesto que no tiene nada bueno? Es que es un presupuesto 100% centralista, no atiende las demandas ni los grandes proyectos de los estados y de los municipios, y muy grave es que parece que el presupuesto a la visión de este régimen, de la cuarta transformación, de este régimen destructor, pues lo único que parece que tiene es la visión de un solo hombre para sus proyectos, para las necesidades o necedades de una sola persona, y que no atiende lo que hoy más se requiere y lo que hoy más se demanda en medio de esta crisis sanitaria, educativa y, por supuesto, económica por la que estamos enfrentando. Es más de lo mismo. Sus grandes proyectos, se duplica el presupuesto, por ejemplo, para el Tren Maya, y el 95%, doy un dato, el 95% del presupuesto para turismo, que debería de ir precisamente para este gran sector de nuestro país, se está yendo únicamente a un proyecto que es el Tren Maya. ¿Qué nos preocupa sobremanera? Que hoy se piensa gastar más de lo que se tiene, y pues ya veremos, si de por sí la inflación está por las nubes, pues va a llegar al espacio. Alejandro, ¿qué le contesta a la diputada del PRI? Pues siento que hay mucha nostalgia por un modelo de construcción de mayorías a partir de los moches de los presupuestos, y que ya cambiaron las cosas y que no tiene vuelta atrás. Claro que debe haber negociaciones parlamentarias, claro que el Poder Legislativo no es una oficialía de partes o una, digamos, tramitadora de iniciativas presidenciales, sino de que tiene que haber deliberación, debate, pero me parece que se está malentendiendo muy bien la naturaleza de la negociación que se tiene que dar, porque es yo te apoyo en esto, pero tú me apoyas en esto, y esto pues como que deja mucho a desear la idea de los principios, ¿no? Decía Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no te gustan puedo cambiarlos. Y me parece que el tema aquí no es el unas por otras, en donde se busca pues los equilibrios entre la partidocracia o entre las camarillas políticas, sino que la negociación tiene que darse tema por tema, cada uno de manera separada, a través de la deliberación, a través de la argumentación y de los contraargumentos, buscar un punto de equilibrio para tratar de encontrar, digamos, un consenso en torno al interés público, no al interés de las partes. Y estos modelos de negociación de yo te apoyo en tu reforma eléctrica, pero tú dame esto del presupuesto, pues son modelos perniciosos de la vieja política que ya no tienen lugar. Bien, Veloz, este presupuesto pues evidentemente está, y vamos a estar escuchando de la discusión legislativa por lo menos durante las próximas semanas. Está el tema de la reforma eléctrica. La reforma eléctrica evidentemente es la prioridad para Morena, pero por supuesto que también tiene que pasar este proyecto como busca el presidente. ¿Cómo ves esta negociación? ¿No es un momento en el cual, sobre todo después de una elección intermedia, en donde se vieron resultados que no son tan favorecedores, digamos, sí, se quedaron con una mayoría, pero perdieron algunos escaños? ¿No sería el momento más bien de negociar, de hablar, de tender la mano, en lugar de prácticamente decir, no vamos a cambiar ni un ápice de este proyecto? Yo creo que las negociaciones se darán dentro de la Cámara y serán los diputados y las diputadas las que lleguen a un acuerdo de conciliación, de discusión. Lo que quisiera recoger es lo que tú decías al principio, y es la discusión que se va a dar dentro de la Cámara, dentro de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que además tienen a más tardar al 15 de noviembre para aprobar esto, donde ha sido muy desafortunado el intento de discusión. Por un lado, los diputados y las diputadas de la oposición, cada vez que sube un diputado o una diputada de Morena a hablar, gritan, interrumpen. Hoy me puse muy desafortunadamente a ver una discusión donde está hablando el diputado Noroña y están el resto de los diputados y diputados tomándose selfies. De verdad, cada vez me parece mucho más lamentable el trabajo que hacen las representantes y los representantes populares de la oposición, siendo ellos quienes dicen que son los protectores del orden y la ley, y se comportan pésimo. De verdad es desafortunado, y creo que eso se convierte en la falta de discusión y de diálogo que habrá adentro, y por eso dentro de los espacios de oposición, dentro de la dirigencia del PRI, no me refiero a los otros diputados y diputadas que tengan, sino de quienes toman decisiones de verdad,
pues tendrá que darse la discusión. Por ahora la propuesta de presupuesto alterno, porque además no solamente está su propuesta de presupuesto alterno, sino también que se iba a discutir en otro lado porque había un plantón afuera de la Cámara y decían los del PAN que no iban a ir a votar ni que no iban a ir a la discusión a una sede que no fuera la Cámara de Diputados. Entonces creo que ganas de discutir no hay y ganas de trabajar y llegar a un acuerdo tampoco. Dentro de su propuesta, por parte de la oposición, consiste en disminuir 20% de los recursos para obras en el plan ferroviario, que obviamente tiene que ver con el Tren Maya, y bajar el costo de operación de dependencias. Sí. Voy a rescatar un poco de lo que decía uno de los representantes del Partido Acción Nacional, y era, vamos a tratar de meter en este presupuesto una cosa que me parece absurda y un total desconocimiento de lo que se está discutiendo, el seguro popular. O sea, venimos ya de 2 o 3 años dentro del Congreso hablando del Seguro Popular, hablando de que hoy tenemos un sistema de salud distinto y vienen a querer, después de una pandemia, después de que se aumenta el 15% del presupuesto para salud, querer recoger esta nostalgia que tienen de sus programas sociales que no funcionaron. Así que a mí me parece que la oposición se está portando de manera muy lastimosa respecto a esto y no le veo salida a la discusión del presupuesto, que ya tiene pocos días para aprobarse. Luis, que pongan a Movimiento Ciudadano también en esa lista de la oposición que se comporta así, porque no sabemos todavía, hemos escuchado las posturas del PRI, hemos escuchado al PAN, poco al PRD, pero Movimiento Ciudadano, por lo menos, yo no he oído más allá tal vez a Salomón Chertorivsky o a Patricia Mercado en el Senado, pero pocas voces realmente, tienen pocos diputados y también pocas senadoras, pero no he tenido o no me ha quedado muy clara cuál va a ser la postura de Movimiento Ciudadano. Es que creo que ahí está la discusión más fuerte, Genaro. Hay esta división de posiciones y esta postura irreconciliable ahora de los dos polos que siguen polarizando el país, ¿no? Por un lado la coalición oficialista y por el otro lado el PAN, PRI, PRD, siguen aventándose, lo dijo Estefanía, aventándose gritos, aventándose acusaciones de un lado a otro y no están preguntándose cuál es la mejor forma de llegar a acuerdos para resolver los grandes problemas que enfrenta el país. Eso es lo que propone y ha propuesto Movimiento Ciudadano y es lo que vas a escuchar y van a escuchar todos, digamos, en las próximas semanas de las discusiones. Es esta tercera opción y esta propuesta sobre cómo sí poder asignar los recursos necesarios para poder atender los temas medioambientales, para poder combatir la desigualdad que no se está logrando a partir de los programas sociales que plantea el presidente, cómo sí podemos crear instituciones civiles y no destinar más recursos a la militarización. Y les pongo un par de ejemplos que creo que nos pueden dejar ver con muchísima claridad cómo se está priorizando el presupuesto. Cuando estás en un gobierno, digamos, el presupuesto es lo que deja ver tus prioridades, las prioridades de tu propia administración. Y esta lo está invirtiendo en militarización, prácticamente un incremento de más de 24,000 millones de pesos para la Guardia Nacional, está invirtiendo en Pemex, ¿no? Que tiene pérdidas multimillonarias cada trimestre, que las pueden consultar en los distintos medios de información para que vean nada más las cantidades que significa la inversión en el Tren Maya, que está dañando completamente el medio ambiente y está terminando con muchísimas especies de flora y fauna en nuestra península del sureste. Esas son las prioridades en las que se están invirtiendo. Ahora, las prioridades, o las no prioridades más bien, en las que se está reduciendo el gasto, le están quitando presupuesto al Instituto Nacional de Migración para poder atender a los migrantes en este país. El gobierno humanista, sí. Digamos, un gobierno que se hizo humanista, quita presupuesto. A las organizaciones de la sociedad civil, un golpe más. Ya no solo no las dejan que distintos donantes puedan dar recursos para las organizaciones que atienden a las poblaciones más vulnerables, sino que ahora recortan el presupuesto, por ejemplo, para la unidad de atención de organizaciones de la sociedad civil. Lo recortan en un 24%, ¿no? La Dirección General de Construcción de Ciudadanía y Participación Social cae en un 60% del presupuesto. Cultura democrática y fomento cívico, ¿no? Esto vemos la prioridad que le pone este gobierno para la construcción de valores democráticos, cae en un 80%. Y creo que esto se explica también, y esto nos puede explicar datos como el de Latinobarómetro. Y con esto cierro, Fernando. 40% de las personas están dispuestas a que la presidencia de la República controle los medios de comunicación. ¿No? Ese es un dato que a mí me parece peligrosísimo.
Y el porcentaje de población que aceptaría un gobierno autoritario ahorita se duplicó del 2018 al 2021. Pasó del 12% al 24% de la población. Bien. Si no es un avance autoritario, al menos en estos valores que desconocen los valores democráticos, a mí me parece preocupante que el presupuesto siga detonando estas prioridades y profundizando este descarrilamiento de nuestra vida democrática. Bien. ¿Quién quiere hacer el contrapunto, Estefanía o Alejandro? ¿Contrapunto a Luis, Laura? ¿Estás en desacuerdo con Luis? Me gustaría escuchar un contrapunto antes de irme. Bueno, a ver, Laura, y después escuchamos si hay un contrapunto o no. A ver, decirle a los replicadores de Morena que claro que hay nostalgia, extrañamos los refugios para mujeres, extrañamos los comedores comunitarios, extrañamos los apoyos a los emprendedores, extrañamos los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, extrañamos que 35 millones de mexicanos contaran con un sistema de salud, porque hoy el INSABI no da nada de resultados en el tema de salud, extrañamos el abasto de medicamentos, extrañamos muchas cosas, entonces eso se llama nostalgia, pues sí tenemos nostalgia. Y por supuesto también decirlo con mucha claridad, este gobierno no ha logrado combatir en lo más mínimo ni un solo tema de corrupción, se siguen asignando el 85% de los contratos de obra por asignación directa. Un dato relevante, a ver qué nos pueden decir los replicadores de Morena, se aumenta en casi 2,000 millones de pesos el tema en nómina. Entonces, esas son las prioridades de este régimen destructor. Bien. Contrapunto rapidísimo. Tengo 30 segundos, Estefanía. Vas. Yo solo quiero preguntarle a quién le está diciendo replicadores de Morena, porque yo veo en este espacio a 4 personas que están debatiendo, defendiendo sus puntos de vista y a una representante popular. Lo único que voy a decir es que me parece absurdo viniendo del partido en el que la diputada milita que hable de corrupción y que si extraña algo, pues será seguramente la Casa Blanca, ¿no? Bueno. Alejandro, rapidísimo, ¿querías? No, extrañamos cosas. No, fíjate, hoy en el Congreso se cruzó una línea que no debió cruzarse en democracia, se presentó una lápida al secretario de Salud, Alcocer. No abonemos en este tipo de debate, tratemos de elevar el nivel y la calidad del debate, un debate informado, con confrontación, con argumentos, pero sobre todo con respeto. Híjole, yo he visto esas lápidas en otros congresos, Alejandro, y disiento, porque pues también habría que decírselo a Mario Delgado, presidente de Morena, que llevó al INE un féretro de Lorenzo Córdoba, ¿no? Que también, en efecto, yo lo condené en su momento, y así como condeno esa lápida que llevaron a López-Gatell, pues también recuerdo que ha ocurrido en otros sexenios, digamos, ¿no? Sí, pero era para nosotros llamado, entre aquí comillas, que doctor muerte, como le dicen a López-Gatell, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad, teniendo un espacio de acceso como este, a elevar el nivel del debate y a tratarnos con respeto. Claro, por eso, insisto, Mario Delgado ya lo había hecho también llevando un féretro al INE. Bueno, hacemos una pausa y al regresar, el presidente volvió a hablar de la derechización de la Universidad Nacional Autónoma de México, así lo dice. Ayer el rector de la máxima casa de estudios dijo que la educación que se imparte responde al llamado a la sociedad. ¿La UNAM está abierta a todas las corrientes o fue cooptada por el neoliberalismo, como dice el presidente López Obrador? Seguimos con el debate al volver de este corte. Esto es Punto y Contrapunto, no te vayas.